Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando acerca de lo importante que es poder comunicarnos y relacionarnos con otros. Eh, Aprender a ser una comunidad cristiana que se vaya desarrollando a través del tiempo y podamos ser entre todos una comunidad sana. Hablamos principalmente ahora de lo importante que era ser generosos y dadivosos. Queremos seguir hablando acerca de este tema y para ello queremos invitarte a que busques en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 de Lucas, vamos a leer lo siguiente. 6, versículo 38, que va a ser un versículo de introducción para meternos en este tema que queremos compartir. Lucas 6, versículo 38, nos dice lo siguiente. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se les haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Con estas palabras queremos introducirnos en este tema de los beneficios de ser dadivosos, los beneficios de ser generosos, los beneficios de la liberalidad, como una disposición de nuestros actos hacia la generosidad y la intención de dar sin buscar nada a cambio. Querido Señor, queremos pedirte y agradecerte por las palabras que tú nos regalas a través de tu libro santo, Señor. También queremos hacer viva tu palabra en el Espíritu Santo que nos lleva a toda comprensión y a todo entendimiento. Ayúdanos tú, Señor, para que podamos comprender las Escrituras y principalmente que las podamos poner en práctica, que es nuestro mayor deseo y lo que estamos poniendo en esta oración. Ayúdanos a ser generosos, a ser dadivosos, a poder compartir lo que tenemos para que nuestra comunidad de creyentes pueda crecer y que también los atributos que tú tienes, Señor, podamos ver los beneficios que ellos nos traerán en nuestra vida. Todo lo agradecemos en tus propios méritos, Señor. Amén y amén. Bueno, estábamos relacionando este tema de aprender a dar, que no es difícil. No es fácil, perdón. Es difícil cuando Cristo no está en nuestras vidas y poder ser generosos. La liberalidad es una disposición de quien en sus propios actos y en sus intenciones da sin sentirse obligado a dar y sin la esperanza de recibir nada a cambio. Es decir, lo que tiene lo comparte de una manera generosa y no egoísta. No piensa solo en sí mismo y no se conforma con las necesidades y el sufrimiento de los demás, o lo mira de una manera distante y lejana, o solamente se sufre y se está orando por las necesidades de otros, sino que hace todo lo que está en sus medios y a su alcance para saciar el hambre y la sed del necesitado. No solamente de una manera altruista, sino que está movido por el Espíritu Santo que gobierna nuestro corazón y que nosotros somos el templo del Espíritu. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y es algo que nos ha costado mucho comprender y entender. Para involucrarnos en estos dilemas y sentirnos parte del proyecto del Señor. Dad y se os dará, dice Lucas 6. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. De lo que leíamos en el versículo, porque con la misma medida que vamos a dar, seremos medidos. Jesús ordena y enfatiza la recompensa. Muchas veces se saca parte de este versículo de contexto para enjuiciar algunas situaciones, pero el contexto claramente está puesto en el entregar, en el dar, en el ser generosos y enfatizar la recompensa para aquellos que donan. Sin embargo, nuestra reflexión
nuestra meditación destaca la importancia de dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, sabemos que habrá una recompensa, y esta es cierta porque la ha prometido Cristo, tanto en el sentido de tener la satisfacción de gozar con una conciencia sana, tranquila y llena del Espíritu Santo en este preciso momento, sino que también en el gozo de lo prometido del Señor, todas las bendiciones prometidas y que viviremos con el Señor por la eternidad, porque así lo señala la palabra de Dios. Ciertamente han sido experimentadas estas cosas por muchas personas que viven este acto de liberación. Dad y se os dará. Una medida apretada, remecida y rebosando, como decíamos, quedará en vuestro regazo. Si la persona que practica la generosidad, ayudada por el Espíritu Santo para ayudar al necesitado, se siente bien, ¿qué pensar de quien recibe ayuda cuando la necesita? Imagínate si tú, que estás siendo generoso, te sientes bien, imagínate aquel que no tenía nada y que está recibiendo. Sin embargo, la Escritura declara que es más feliz el que dona. Es tremendo. La práctica de la generosidad encuentra puertas abiertas en cualquier sociedad. Minimizar el sufrimiento en el mundo es parte de la vida cristiana. Hay iglesias completas, denominaciones completas que tienen organizaciones no gubernamentales, ONG, que están trabajando por medio de fundaciones, sirviendo a los demás para minimizar el sufrimiento de una sociedad tan desigual. Hay varias formas de involucrarnos en esta actividad, en esta gran tarea, incluso mejorando a través desde el área social, desde la psicología, desde el apoyo emocional, desde la consejería, incluso desde la formación de una capellanía, la asistencia social y en muchas otras formas donde una iglesia puede mostrar de manera genuina esto. Esto es parte del cambio genuino de nuestra mente. Siempre se habla del arrepentimiento, que nosotros lo hemos dicho en términos griegos, la metanoia. Si Cristo no nos cambia nuestra mente y corazón, y este es el verdadero arrepentimiento genuino, como dice Hechos capítulo 4. Yo te quiero invitar que leas Hechos capítulo 4 en los versículos 34 al 37. La narrativa bíblica del Nuevo Testamento presenta algunos personajes que sirven como ejemplo de bondad, de liberalidad, de generosidad, de benevolencia, destacando detalles de cómo sirvieron a la iglesia de Cristo en sus inicios. En Hechos 4, precisamente en los versículos 34 y 35 encontramos declaraciones importantes, así como no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el valor de eso vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad. Si esto lo ponemos en la perspectiva sabia, quizás el amor tan grande y genuino que existía ahí no previeron, porque después de esto hubo una gran hambruna y al final a toda esta gente que estaba ayudando, pocos capítulos después vino una ayuda de vuelta. Pero el genuino amor, y desde esa perspectiva ellos se sintieron mejor dando que recibiendo. La proclamación del Evangelio trajo gran impacto en los nuevos conversos e hizo un gran cambio, y se llegó a comprender que no solo el plan de salvación en Cristo tenía que ver con el escuchar la palabra, sino que traerla a la práctica. Recordando las palabras de Jesús que había dicho: mas el Consolador, que era el propio Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Eso fue lo que el Señor Jesús quiso compartir. Jesucristo se preocupó principalmente de todas las personas que sufrían en su tiempo. Su ministerio no solo fue
la proclamación del Evangelio, de compartir un mensaje o presentar una doctrina, sino que también se preocupó de la salvación, del perdón y de la sanación de todo tipo de sufrimiento. Ejemplificó el cuidado integral de las personas, sanó a las personas de sus propias enfermedades, los libró de las opresiones del mal, perdonó sus pecados, proporcionó alimentos en muchas ocasiones especiales cuando estaba predicando. Multiplicó el pan y los peces, por lo menos en 2 oportunidades que aparecen en la Biblia. Una vez con 5.000 y otra vez con 4.000. Uno se dice que era con un grupo de gentiles y el otro era con un grupo de personas de la casa de Israel. Proporcionó alimentos, como decíamos, y también Dios instruyó para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre por medio de Jesucristo. Entre las personas y entre las muchas lecciones que podemos mirar, que compartieron con Jesús, que hoy día son enseñanzas para cada uno de nosotros, la práctica de la bondad y de la generosidad está latente. Ciertamente los discípulos del Señor supieron recordar y meditar la parábola del buen samaritano, que suplió las necesidades de aquel que no era familiar y ni siquiera era su propio compatriota. Lo podemos leer en Lucas 10, los versos 30 al 37. Alguien que era aborrecido por todos los demás fue el único capaz de dar. En Hechos 4, 36 y 37 que hemos estado mirando podemos comprobar la actitud de Bernabé, importante proclamador del Evangelio en nombre de Cristo, quien al vender una propiedad que poseía donó el valor para que los apóstoles apoyaran y aportaran a la iglesia y a los necesitados que había en ella. La práctica de la bondad es parte del templo del Espíritu Santo y de la iglesia que tú y yo formamos en el Espíritu, más allá de la denominación a la que tú y yo podemos pertenecer. Esto es fundamental que lo tengamos muy presente. Proclamar el Evangelio es también ayudar al cuerpo de Cristo. Desde sus inicios Jesús practicó esta forma y enseñó que la iglesia primitiva también pudiese vivir en esta práctica. Podemos mirar en Santiago capítulo 2, entre los versos 14 al 17. Por ejemplo, la generosidad y la bondad está expresada en un distintivo de la verdadera religión, como lo presenta él. ¿Cómo podemos saber si nuestra preocupación por las necesidades de las personas proviene de Dios? Nos podemos preguntar. Es necesario tener en mente que solo el hecho de que alguien se preocupe por el dolor de los demás, ese alguien ya lo hace porque está movido por atributos divinos invisibles. Porque aunque muchos seres humanos piadosos no se guían por las escrituras, el texto bíblico lo proclama y lo declara abiertamente que quien se ha movido sin el conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, está viviendo como estando en la ley, siendo un gentil, pero que está mostrando el espíritu de la ley. El Señor ha proclamado dentro del texto bíblico, dentro de las escrituras bíblicas, que Él imprimió en el corazón, en la mente de cada ser humano por medio del Espíritu Santo, en la mente y el corazón de cada persona, una conducta moral y de conciencia humana para que podamos vivir en el amor y para que echemos y erradiquemos el egoísmo, ese egoísmo desenfrenado. Y esa es la verdadera ley de amor y libertad. En el amor cumplimos plenamente la ley. Y el amor tiene que ser práctico. El amor tiene que expresarse así. Te invito a que leas Romanos capítulo 1. Por lo menos del verso 20 al 22. Con esto en mente lleguemos al punto que nos lleva a meditar sobre qué es la diferencia entre un creyente con alguien que sea incrédulo. Dice Santiago, como estábamos mirando, si la fe no tiene obras, en realidad es muerta en sí misma. Estuvimos haciendo todo un estudio acerca de Santiago, que decíamos en la Escritura, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad de un mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, eh, o váyanse, sacien su necesidad, pero no les da nada, lo básico que necesita para cubrir por lo menos su cuerpo, alimentar su cuerpo, ¿de qué aprovecha decir que somos cristianos? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, lo dice Santiago. Como distintivo de ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros como verdadera religión tiene que tener este sentido. La generosidad es parte del espíritu que ha puesto en nuestra mente y corazón para que le servamos bien. Hay gente que se ha puesto solamente el hincapié en las sanas ideas, en las sanas doctrinas, en la sana creencia, pero de ahí a vivir el Evangelio, ¿dónde está? ¿Dónde está presente el amor? Lee Romanos 2. Por favor, haz detenidamente un estudio profundo de Romanos 2 para que te des cuenta. Nosotros venimos junto a un grupo de hermanos líderes de la congregación que estamos haciendo un estudio profundo de Romanos y estamos comprendiendo elementos fundamentales de esto. No quiero escaparme del tema ni contarte mi experiencia porque no es el foco. Pero en cada uno de los capítulos de la Biblia el amor de Dios se manifiesta. Porque también así está expresado en una parábola que yo creo que la mayoría de nosotros conoce, que dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, cuando se hace una separación entre cabritos y corderitos, dice, entonces vendrán y dirá a los derechos, a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué tremendo, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. ¿Y cuándo te vimos, Señor? ¿Y cuántos de esos hoy día dicen conocer una sana doctrina? ¿Qué es lo que le importa al Señor en el juicio de las naciones? Te invito a que leas Mateo 25 también, Santiago 2, para que... Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veáis vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todas las formas de ayuda que podamos presentar en la iglesia hacia nuestros necesitados, o nosotros siendo ese templo del Espíritu Santo, si hoy día no te estás congregando con nadie, no hay razón para negar el apoyo humanitario que el Señor pone en tu mente y corazón para que podamos ser religiones verdaderas en Cristo Jesús. Eso es el deseo que el Señor tiene para ti y para mí. Como bien decimos acá, que el Señor te bendiga grandemente, ricamente, y que te lleve a vivir un cristianismo práctico y lleno de generosidad, y el Señor ponga en ti la paz, gracia y paz. Bendiciones.